Un psicópata no puedes entrar, no puedes tener una conversación. O sea, como que choca pared. Sus formas son tan mentales, tan estructuradas, o sea, hacen tanta estrategia con tanta antelación que cuando cometen algo no te das cuenta. ¿Nace psicópata o se hace? Se ha estudiado que si no sufres violencia durante tu camino, lo cual es prácticamente imposible en una sociedad sociopática. Qué miedo que somos una sociedad sociopática. ¿Cómo manipulan de manera que nadie se dé cuenta? Tu intento de conexión nunca es genuino. Nunca es desde me preocupas y sí quiero saber cómo estás. Si no, necesito preguntarte cómo estás porque dentro de un tiempo me vas a ser útil para parte de mi estrategia. ¿Podemos saber o diagnosticar o cómo diagnosticas a una persona de estas? Aprox desde los 15 o antes empiezan a dar señales. Y ahí los padres o cuidadores primarios deben de estar muy atentos. Porque los niños, niñas, las infancias, sí dicen, no siento culpa. Siento placer de esto y esto. Me gusta lastimar perros, ahorcar patos. Y lo toman así como, qué gracioso el niño. De ahí ya está dando señales. Hola a todos, bienvenidos a Hablemos de Abuso. Yo soy Joina Silva y este es nuestro episodio número 32. Hablemos de Abuso es un podcast que nace de la rabia, del enojo y crece con la necesidad de transformar el dolor en justicia, de dar un espacio para visibilizar lo que muchas veces se calla, pero definitivamente no es normal. Hablar de abuso en una sociedad tradicional no solo es una liberación, es un acto político. El día de hoy estoy muy emocionada. Yo había estado buscando muchísimo este podcast, pero estoy muy emocionada por la persona que está aquí sentada al lado. Es una persona que quiero mucho y le tengo mucha confianza. Les quiero presentar a Elisa Contreras. Ella es médica cirujana, egresada de la Facultad de Medicina de la UNAM. Realizó la especialidad de psiquiatría en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, avalada por la UNAM y es certificada por el Consejo Mexicano de Psiquiatría. Actualmente ejerce consulta privada con expertise en la población LGBT+, y trastornos por uso de sustancias, trastornos de la personalidad y violencia de género. ¿Cómo estás? Muy bien, Joina. ¿Y tú? Bien también, ya un poco más tranquila. Hace rato tuve una pequeña situación, pero ya estoy un poco más. Qué bueno que estás mejor. Me da gusto verte y a mí también me emociona estar en tu podcast. Entonces, lo había escuchado. Ha sido muy interesante, muchos testimonios y de ahí a lo mejor nos vamos a agarrar para lo que vamos a platicar. Sí, justo. La verdad es que ahorita hace ratito que estaba reflexionando, a ti te conocí por un podcast. ¿Ah, sí? Uh-huh. Wow. Yo estaba... No sabía. No, tú no saliste en el podcast, escucha la historia. Yo estaba escuchando diferentes podcasts porque tú sabes que yo tenía un tema de que creía que tenía un trastorno de personalidad. Ya ahorita off camera te cuento qué terminó siendo, pero yo entonces estaba escuchando muchos podcasts relacionados a ese trastorno de personalidad y de repente encontré uno. Busqué a la chica, era una como influencer, le mandé mensaje y le dije, oye, ¿tú das terapia psicológica? No, pues que yo no doy. Me direccionó con otra, con Natalia Álvarez. Y Natalia me direccionó contigo. Entonces realmente sí te conocí gracias a un podcast. Porque un montón de influencers me conectaron contigo. Wow, no sabía esa historia. Yo recuerdo que alguien te había recomendado. Recuerdo esa primera cita. La tuvimos en línea y sabía que alguien te había recomendado, pero no sabía que de un podcast. Sí, pues Natalia. Sí te dije que Natalia, ¿no? Sí, una psicóloga. Una psicóloga. Sí, bueno, no es psicóloga, es acompañante, me parece. Ya. Por eso ya no me pudo dar terapia. Ya. Sí, así te conocí. Ya después te hiciste influencer. Ya. Ok, bueno, quisiera iniciar, sí te platiqué un poquito de qué quería que se tratara este podcast, pero también quiero que nos platiques un poco por qué decidiste tú personalmente irte hacia el área de psiquiatría y por qué especializarte en los trastornos de personalidad que normalmente nadie se especializa. Ya. Uy, ¿desde dónde? ¿Qué quieres que te cuente? Así como, ¿cuándo surgió? Supongo que después de la carrera de medicina. Sí, mucho después, qué interesante. Y cómo ya cuando estás ahí retrocedes a ver cuál fue tu primer contacto con la psicología, con la psiquiatría, y el de todes y todas es desde edades muy tempranas, pero no nos damos cuenta porque no hay difusión de la salud mental. Entonces, la situación desde la que vengo era el estigma muy cañón que lamentablemente sigue hacia la salud mental. Entonces, mis papás no eran
no fueron unas personas estudiadas, estudiaron la secundaria y no creían en los psicólogos. Es una clásica, ¿no? No creo en los psicólogos, no creo en los psiquiatras. Entonces, en algún momento le dijeron a mi mamá que me tenían que llevar al psicólogo porque parecía que era una infancia con TDAH. Y ella dijo, jamás te van a drogar. Todas esas cosas que yo lamentablemente sigo escuchando 30 años o más después, ¿no? Ajá, en el consultorio. Y entonces a partir de ahí se me vetó a eso no sirve, te drogan, eso está mal y ahí quedó, ¿no? Estudié medicina y siempre con la idea, y le pasa a muchísimas personas que estudian medicina, de ser cirujana. Cirujana en algo. Y también tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy de la personalidad. Es una especialidad muy aprobada en todo sentido, ¿no? Con mucha validación de parte de los pacientes y la sociedad en general, como me salvaste la vida porque operaste, cuando detrás hay muchas cosas más como enfermería, como anestesiología, pero el cirujano o la cirujana es muy bien visto. Cuando roté en cirugía general, no me gustó el ambiente. No me gustó tampoco el quirófano, pero me gustó la ginecología. Entonces yo quería ser ginecóloga. Cuando les he preguntado a más personas, estudiantes de medicina y enfermería, no les ha pasado, pero a mí me pasó que la primera vez que vi un parto, una cesárea, lloraba. Y yo decía, ay, no inventes, es muy bonito ver cómo nacen los bebés. Entonces yo dije, tengo que ser ginecóloga. Y empecé a hacer mi examen a la especialidad para entrar a ginecología, pero, oh sorpresa, también el ambiente, ahora sé que se llama violencia obstétrica, en ese momento no sabía, yo solamente decía, yo no quiero ver esto toda mi vida, cómo maltratan a las mujeres, porque hay un uso de poder, o había en ese momento. Yo espero, de verdad deseo que sea distinto ahora, pero también he escuchado historias muy fuertes al respecto. Y también estaba transitando por una situación emocional complicada, que fue la muerte de mi sobrino. Entonces era como, no puedo seguir en esto de la ginecología y aparte no me siento bien. Entonces una de mis amigas me dijo, te recomiendo que vayas a terapia. Y yo dije, no, ¿cómo? O sea, en primera, eso es todos los estigmas, ¿no? Para los débiles, para los que no pueden, yo sí puedo, nada más esto es un bajón, pero voy a hacer ejercicio, pero voy a comer bien. Y ella me decía, no, en serio, te va a ayudar. Yo llevo varios años, ella también era médica. Era porque falleció lamentablemente, pero te va a ayudar. Yo llevo varios años ahí. Y es más, tu primer cita yo te la pago, porque lo primero que le dije es, ¿cuánto cuesta? En ese momento, 1,000 pesos aprox. Yo estaba en el 4º año de medicina. Quinto, que es uno de los más difíciles, el internado médico. Y le dije, no lo puedo pagar y tampoco mis papás lo van a pagar ni de risa, porque recordé esta historia de su hija tiene TDA, ¿no? ¿Cómo crees? Entonces no lo van a pagar. Y ella me dijo, yo te lo pago. Y yo, ¿en serio? ¿Segura? Sí, ándale. Fuimos con un psiquiatra, su psiquiatra, y él me dijo de nuevo que veía datos de TDAH en mí, que al ser el psiquiatra de mi amiga no me podía atender a mí, por otras razones también tenía mucha carga de trabajo, y me refirió con quien fue mi psiquiatra durante muchos años. Y estando ahí en esa consulta psiquiátrica, yo me empecé a interesar muchísimo de la psiquiatría, sobre todo por lo que me pasaba a mí. Como, wow, o sea, cómo se me cayeron ese sistema de creencias. Ahora sé que se llama así, pero yo decía, me siento mejor. Me sentía muy mal la mayor parte de los días de mi vida, como ahora sé que es depresión y ansiedad, con irritabilidad, con pensamientos suicidas, con inconformidad hacia la vida. Se me fue quitando y yo no lo podía creer. Entonces le empecé a preguntar a la doctora, ¿qué más hace un psiquiatra? ¿Qué pasa en el hospital psiquiátrico? Porque tristemente, cuando estudias medicina, solo hay un mes de esa rotación. Entonces, por eso digo, la sociedad estamos muy alejadas de eso. No es como la materia de salud pública, que la llevas todos los años de medicina. Los 4 años que te forman como de base, antes de irte al internado, llevas salud pública. Pero psiquiatría 1 mes en el 4º año. Y algunos, si bien les va, rotan en algún hospital psiquiátrico, si no clases y quién sabe dónde ven pacientes psiquiátricos. Entonces la doctora me empezó a explicar de la esquizofrenia, de que ahorita también podemos hablar un poquito de eso, del trastorno bipolar, de cómo era un paciente internado, de cómo se internaba un paciente, de los pensamientos suicidas. Y yo no daba crédito a que todo eso podría pasar. Me interesaba muchísimo con el duelo de no voy a operar. Eso era así como económicamente va a ser desfavorable. De ninguna manera es lo mismo una consulta privada a una cirugía, ¿no?
la aceptación social. Ahora sé que se llama así, pero yo nada más decía, es que no eres tan brillante como un cirujano o una cirujana. Y ahí entré al hospital psiquiátrico. Hice el examen más difícil de toda mi vida, que es el examen que se llama ENARM. Afortunadamente con mucho esfuerzo lo aprobé y empecé en 2018 mi camino por la psiquiatría. Wow. Pregúntame lo que quieras de eso, Joina. ¿Cuánto tiempo después te graduaste de psiquiatría? 4 años. Son 4 años de casi todas las especialidades médicas, hasta donde yo sé todavía, pediatría y urgencias médicas son 3 años. El resto son 4 años y ya si quieres puedes hacer una subespecialidad. En el caso de los psiquiatras, pueden hacer la de paidopsiquiatría, es la subespecialidad que es psiquiatría infantil en infancias, o altas especialidades que pueden ser en psiquiatría legal y forense, que hoy también hablaremos de eso, en psicogeriatría, que es la psiquiatría de los adultos mayores y así, ¿no? ¿Y en algún punto estudiaste psicología? No, solo psiquiatría. O sea, primero medicina, 6 años y medio, y egresas y entras a la especialidad, que pueden ser cualquiera, neumología, ginecología, etcétera. Yo me fui hacia psiquiatría. Ok, entonces es decir que un psiquiatra sí puede dar terapia psicológica. Ah, ok, por la terapia. Sí. Ese es un debate universal. Desde mis creencias y lo aprendido por mis profesores, a quien admiro, profesoras, muchísimo, sí. No puede ser, también dependiendo de qué modelo, terapia cognitivo-conductual, DBT, de aceptación y compromiso, hay muchos modelos ya, pero no puede ser que un psiquiatra no escuche a su paciente. Yo soy enemiga de que solo puedas recetar y prescribir. Tienes que conocer todo el contexto y toda la historia de vida, porque si no, incluso no puedes diagnosticar. Y a partir de ahí, siempre lo aprendí esto de uno de mis profesores, todas las intervenciones deben de ser terapéuticas. ¿Qué quiere decir eso? Que en cuanto tú tienes una sesión con un psiquiatra o una psicóloga, debe de haber una sensación de alivio, por lo menos la catarsis. Y digo por lo menos porque hay muchas más cosas, ¿no? Como espejearnos con la otra persona. Por eso el ChatGPT no puede ser un terapeuta, porque no tiene un sistema nervioso central ahí reaccionando, ¿no? Entonces, por eso. Pero sí, es una discusión. Justo apenas salió en la página de la Asociación Psiquiátrica, la Asociación Americana de Psiquiatría, esa pregunta. Y yo dije, ¿cómo nos estamos preguntando eso en el 2026? El psiquiatra tiene que escuchar a sus pacientes, no puede solo prescribir. ¿Cómo ves? Claro. ¿Y por qué te interesaron tanto los trastornos de personalidad? Ah, pues porque a mí me lo diagnosticaban. El TDAH. Constantemente ya estando en el psiquiátrico, me decían como que tenía trastorno límite de la personalidad. Nadie en específico. No un psiquiatra, o sea, así como de vamos a sentarnos y te voy a apoyar porque veo que estás sufriendo, porque tienes impulsividad, lo que sea que vieran, sino como voces. Y eso es muy importante que lo hablemos porque mucha gente manda terapia. No sé si me explico, así como de, ay, ¿cómo que no puedes dejar a tu novio el tóxico? Deberías de ir a terapia, ¿eh? Y eso favorece el estigma, porque es como si fuera una necesidad ante algo malo. Cuando si queremos hacer esa sugerencia, incluso especialistas de la salud mental, debería ser como desde el cariño, ¿no? Oye, como justo pasó con mi amiga. Oye, Joina, creo que te voy sufriendo por esto, y a mí me ha funcionado la terapia. Tal vez puedas probar. Y me ha funcionado ir con el psiquiatra, o me ha funcionado con una sexóloga, o no sé, te digo, hay tantos, una terapia cognitivo-conductual. Y a partir de ahí, no como un discurso de yo soy superior que tú y yo estoy bien y decido que debes de ir a terapia porque yo quiero, porque tu novio no me cayó bien. Entonces, eso se daba mucho, ¿no? Como no solo a mí, a la mayoría de mis amigas de eres border, así como un chiste, ¿no? Ahora pasó a narcisista. Todo el mundo es narcisista, que justo hoy vamos a hablar de trastornos de personalidad, o es un sociópata. Cuando hay rasgos y todos podemos tener rasgos, ¿no? Ejemplo, ese que observaban, supongo, en mí, que era la impulsividad. La impulsividad puede ser característica también de una personalidad narcisista, de una personalidad sociopática, de una personalidad histriónica, de ese grupo que es el grupo B. Si quieren, hablamos de los grupos de personalidad, pero bueno, es un rasgo. Y todos los tenemos, absolutamente todos los seres humanos podemos tener una acción
de impulso y falta ver desde dónde viene, ¿no? O sea, fue un impulso porque no me importa el dolor ajeno y de la nada te solté un golpe, o fue un impulso ante una defensa o ante una herida. ¿Y qué tipo de herida? Entonces, se les hacía muy fácil, así de todas las mujeres casi tenían borderline disorder, así eres border, eres TLP, como un juego bastante macabro porque tiene un impacto en la cabeza que en un hospital psiquiátrico te lo digan o que te lo diga cualquier persona, ¿no? Y más alguien como con el conocimiento se supondría, pero sí, tiene un peso, las palabras tienen un peso fuertísimo. O eres un sociópata, a los hombres mucho, o eres un narcisista, eres un drogadicto, como esas etiquetas. Entonces, en una ocasión, ya me parece que era pandemia, empecé a rotar en las terapias de grupo. En la terapia de grupo específica en el Fray Bernardino, no sé si ya haya más, pero por ejemplo en el Instituto Nacional de Psiquiatría hay grupos de TOC, de trastorno obsesivo compulsivo, pero en el Fray Bernardino era para pacientes TLP y me interesó muchísimo. Hasta la fecha sigo en hiperfoco con las terapias a trastornos de personalidad y las terapias de grupo. Entonces ahí surgió, pero casi es historia personal y por supuesto ya observando a los pacientes y decir, wow, qué interesante que a todas las personas nos pasa lo mismo desde diferentes lugares y en diferentes contextos. ¿Sí respondí? Sí. Y entonces, bueno, primero o después, antes de preguntarte cómo entonces se diagnostica, porque pues estás de acuerdo que si tienes rasgos y si bueno, tú alguna vez me explicaste que por mucho que tengas muchas checks, pues está difícil, pero antes de eso me gustaría que nos explicaras qué trastornos de personalidad existen. Ah, muy bien. Muchísimos. Igual esto se me olvida alguno en este momento. Existe alguno, es que la psiquiatría está en debate en muchas cosas. Fíjate, Joina, que somos la única especialidad médica que tenemos un grupo antipsiquiatra. Entonces cada que es de tu cara, ¿Qué es eso? cada que vamos a un congreso, sobre todo los que son en Ciudad de México, el grupo antipsiquiatra, como las mujeres, mujeres y hombres, las familias antiaborto, ¿cómo? Provida. Provida. Se ponen afuera. Afuera. Bueno, acá se ponen los antipsiquiatras. Entonces nadie tiene antidermatólogo, antineumólogo, antiginecóloga, ¿no? O sea, como es antipsiquiatras. Y hasta traen una botarga tipo la del doctor Simi con sus terapias de electroshock, así como unos toques así según ellos, y dicen los psiquiatras no deberían de existir porque te medican y porque te no sé qué tanto y te dan electrochoques sin anestesia y te lastiman. Y ya no. Bueno. Y entonces, ¿pero por qué era lo del movimiento antipsiquiatría? No sé, te pregunté los tipos de... sí, porque hay un debate. Sí, hay un debate muy grande de que si todavía se usan los tipos de personalidad, que es A, B y C. Ok. El A se les conoce como los extraños, ¿no? Existe ahí el paranoide, el esquizoide y el evitativo. Ay, no, ahí ya ni siquiera lo puedo recordar. Vamos al B, que es el que nos compromete. Ahorita regresamos porque en este momento por la ansiedad evadí los del grupo A. Los del grupo B son los más comunes. Por eso tenemos mayor conocimiento todos los psiquiatras en los del grupo B y se les conoce como los dramáticos, ¿no? Como los exagerados, tal vez, lo cual también es una etiqueta bastante fuerte. Y ahí viene el trastorno límite de la personalidad. Es uno de los más comunes, sobre todo diagnosticado en mujeres y también, curiosamente, en personas LGBT, sobre todo hombres homosexuales, lo cual ya nos dice mucho del estigma que puede tener ese diagnóstico. El trastorno narcisista de la personalidad, el trastorno histriónico de la personalidad y del que supongo que vamos a hablar más hoy, que es el TPA o trastorno de personalidad antisocial, que socialmente es el que se conoce como sociópata o psicópata. Hay diferencias entre psicópata y sociópata, pero es el trastorno de personalidad antisocial. Para la psiquiatría es así. Legalmente o en criminología criminalística utilizan sociópata, psicópata, pero para la psiquiatría el diagnóstico es trastorno de personalidad antisocial y sigue estando en el grupo B. Y existe el grupo C, que son los ansiosos, los grupo de pacientes más ansiosos, que ahí sí está el evitativo, el cual me estaba equivocando acá. El trastorno obsesivo compulsivo, que es diferente al trastorno obsesivo compulsivo, si este es
personalidad obsesiva compulsiva, ¿no? Ok. Los síntomas más comunes del grupo B de personalidad es impulsividad, decíamos. Manipulación podría ser uno, querer llamar la atención, y ahí viene el ¿quién no quiere llamar la atención? Todas las personas pueden querer llamar la atención, más bien depende de en qué contextos, para qué, por qué y desde qué lugar. Hay personas, y solo a los histriónicos se les dice como, es que te vistes muy llamativo, te pones escotes muy prominentes, o gritas, hablas muy fuerte, te ríes muy fuerte, cuando también hay otras formas de llamar la atención. Hay personas que tristemente lo hacen con enfermedad, ¿no? Me enfermo para que mis hijos me vengan a ver. Hay personas que lo hacen con violencia. Hay personas que lo hacen con su conocimiento. Saben de todo y hablan de todo. ¿Qué se te ocurre a ti? ¿Cuáles otras formas de llamar la atención, Joina? Uf. Todas, o sea, inclusive en el trastorno histriónico que yo investigué muchísimo, o sea, inclusive hasta comportamientos sexuales no apropiados, o sea, como que cosas así en la calle, pues sí, mucho drama, mucho querer llamar la atención, ¿no? Pues yo lo conozco más desde el lado extrovertido, desde el lado intro, no sé qué tanto, pero sí justo pues enfermarse, como que contenerte, como irte para que te busquen. Muy buena. Ese tipo de cosas, ¿no? Oye, qué bueno que los has investigado. El histriónico sobre todo. O sea, cuando dijiste, ¿eres histriónica? Dije, ok, clavado. Todos somos histriónicos, pero te digo a su manera y depende de qué contexto. Entonces, ahí es importante, por eso no etiquetar a una persona nada más de entrada, de eres un sociópata. ¿Por qué? Porque mentiste. Pudo haber mentido a alguien para, ¿cómo decirlo? Sabemos que las mentiras no son buenas, pero para liberarse de un problema. Claro. Porque no había de otra más que de eso. Si un viejo rancio te está acosando, tú le vas a decir probablemente, no, ya tengo clase ahorita a las 10:30 de la noche, ¿cómo que no sé qué? ¿Es una mentira? Sí, pero fue para liberarme de un problema, no para extraer algo de alguien más, para manipular a alguien más y dañarle a esa otra persona porque sacia mis necesidades, que sí lo hace el narcisista y que sí lo hace la persona antisocial. Que también ahí está bien complicado, ¿no? Porque socialmente conocemos antisocial a alguien como que se retrae, como que se esconde, y el antisocial no necesariamente. De hecho, pueden ser marcadamente seductores, agradables, ¿no? O sea, algunos, no todos los personas con trastorno antisocial son así, pero justo para obtener lo que quieren, hacen eso. Cambian de personalidad, ¿no? O sea, te pueden seducir. Son personas muy, muy hábiles. Entonces, esos son los rasgos que comparten. Y qué se necesita para que sea un trastorno, entonces, ¿no? Ajá. Que se comporte así constantemente, la constancia. No es lo mismo que yo haya mentido para liberarme, decíamos, de un viejo rancio, a que te esté mintiendo todo el tiempo en el trabajo, en mi vida personal, a mis amistades, a mis papás, a mi pareja, a mi escuela, ¿no? De manera constante y repetida, ¿no? Eso. Y que esos rasgos de personalidad te ocasionen problemas, le llamamos disfunción. A mí no me encanta porque ¿qué es funcionar? En algún área de tu vida. Con la pareja, con la familia, con el trabajo, en la academia, en lo académico. Entonces, por ahí andamos con los trastornos de personalidad. ¿Cómo ves, Joy? Lo que normalmente conocemos como antisocial es asocial, ¿verdad? O sea, una persona que sí se retrae, que sí se va, que sí, o sea, que no es un psicópata, pero que... Introvertido, tímido. Es asocial. Asocial. Ok. ¿Y dónde entran entonces el psicópata y el sociópata? En el antisocial. ¿Y cuáles son las diferencias entre estos dos? Las diferencias, coloquialmente, ninguna. La gente lo usa indiscriminado, ¿no? Sí, pero sí hay. Sí hay. Es un sociópata, ¿no? Se robó mi bolsa, es un sociópata. O se robó 100,000 pesos, es un psicópata, ¿no? O es un antisocial, casi nadie dice. Curiosamente, sociópata y psicópata es lo que se utiliza más. Pero profundizando, sí las hay. El sociópata es impulsivo. Entonces, una personalidad sociopática es muy complejo también porque
depende. Se utiliza mucho, por ejemplo, para personas que se les conoce como bravucones, ¿no? Pero esa es su cultura, esa es su forma de vivir la vida. Si no tienen supervivencia, estos chicos bravucones no sobreviven en sus barrios. Se les conoce así más a las personas de barrios complejos, que viven en delincuencia constante. Pues México está muy marcado de eso, ¿no? O sea, como de hecho no se sabe si realmente sienten culpa o no, que es una característica del disocial o sociópata, porque en esos contextos se pueden burlar de que sientas culpa. Entonces, si dices, no, ¿sabes qué? Le quitamos su bolsa a esta chica, hay que regresársela, se van a burlar de ti. Ya vas a empezar de nena, mariconcito, y entonces ellos fingen no sentir la culpa, cuando realmente la podrían estar fingiendo, la podrían estar sintiendo. El psicópata no siente culpa. No siente culpa bajo ninguna razón. Puede ser sumamente seductor, puede ser ultra funcional. En muchos ejemplos, incluso la inteligencia artificial o en muchos podcasts, literaturas, se habla de que son CEOs de empresas, ¿no? Sí, habías visto eso. Sí, a la fecha. Y son políticos y son gente súper renombrada, líderes. O sea, sí, me queda clarísimo. Y se dice qué miedo. Qué miedo. O médicos, ¿no? Claro. Se dice que cometen crímenes de cuello blanco, ¿no? O sea, como nadie se da cuenta. Sus formas son tan mentales, tan estructuradas, o sea, hacen tanta estrategia con tanta antelación que cuando cometen algo no te das cuenta. Entonces, no hay forma de que ante la ley te culpen de eso porque le hiciste fraude por millones, pero a un amigo, pero entonces tu amigo no tiene cómo comprobárselos porque te los prestaste debajo del agua, porque no sé qué tanto. Ese es el psicópata, ¿no? Y que terminan siendo personalidades que juegan riesgos muy grandes, pero no sienten nada de culpa. A diferencia del sociópata, que es más impulsivo, que sus crímenes se podría decir que son menores, ¿no? O sea, no llegan a tanto daño mental, a tanta estrategia, sino son impulsivos. Sí. Roban, mienten, y no son tan funcionales socialmente. No, de hecho se podría decir que en su mayoría están en los centros penitenciarios ellos, no los psicópatas, que qué miedo, ¿no? Claro. También hay mucho psicópata en centros penitenciarios. Yo veo mucho el podcast de Satya. Ajá. Y ahí de repente me pongo a estudiar y ver sus reacciones y ver cómo no puedes entrar. O sea, con un psicópata no puedes entrar, no puedes tener una conversación. O sea, como que choca pared, ¿sabes? O sea, tú le dices, pero es que mataste a alguien. Pues sí, pero pues me descubrieron. No, mataste a una persona. Se entiende que mataste y no lo entienden, ¿sabes? Ya. O sea, como que no puedes entrar, no puedes tener esta cosa, ¿no? Entonces eso me parece súper interesante. Ya, esa está muy buena. El psicópata, también el sociópata, pero en mayor medida, vamos a pensar lo que es todavía más grave, pero el sociópata es peligroso. En un impulso puede matar a alguien, ¿no? Pero a mayor medida, van a racionalizar lo que hacen. Entonces ellos, al igual que el narcisista, nunca tienen la culpa. Nunca. Entonces sí, yo le hice eso a mi mamá, pero ella también me dañó mucho. No, ella se lo buscó. Él se lo buscó. O sea, justifican de alguna manera lo que hicieron, como diciéndote, qué exagerada. No era para tanto. Entonces, por eso ves así como de, pero mataste a alguien. Ellos, es su realidad, ¿no? O sea, se podría decir que viven en una realidad alterna, no saber que es algo muy grave. Y es impactante tenerlos de frente, Joina, porque le dices, te das cuenta que utilizas a las personas. ¿Qué tiene? Exacto. No entras, o sea, no entras a sus emociones porque no tienen, según yo, no sienten, no tienen esta capacidad de amor, no tienen esta capacidad de empatía. No tienen remordimiento, no tienen empatía. Sí, esa es la situación. Creo que me decías como de cómo funcionan sus cerebros. Yo traje mi cerebro. ¿Dónde está? Aquí está pequeñito. Sí, justo. ¿Cuál es? Bueno, primero quisiera que nos dijeras, ¿se nace psicópata o se hace? Ah, muy buena. Eso es igual. Te digo que la situación de la salud mental, la psiquiatría, la psicología, tiene todavía mucha controversia. Hay quien dice que nace y hay quien dice que se hace. Entonces vamos a ver ahí algo muy importante. Hay componentes genéticos,
¿no? Pero también aprendidos. Si el papá se encontraba en un grupo delictivo, es muy probable que le enseñe al hijo a hacerlo, ¿no? O el entorno. Por eso decíamos barrios pesados, comunidades de crimen organizado, ¿no? Y entonces en el psicópata, sobre todo, se ha visto el gen que se llama monoaminoxidasa A. A mí se me hace más fácil decir el nombre completo, no sé. Que las siglas. Que las siglas, que es MAOA. Ajá. Y entonces naces con esa predisposición genética, pero se ha estudiado que si no sufres violencia durante tu camino, lo cual es prácticamente imposible en una sociedad sociopática, qué miedo que somos una sociedad sociopática. Si en tu camino no sufres negligencia, violencia familiar, abuso infantil, etcétera, prácticamente ya la libraste. Y entonces no te vas a ser un sociópata, ¿no? Aunque tengas el gen, ¿no? Ahora, ¿cómo saber que tienes el gen? Los sociópatas no van al médico. Generalmente es por orden judiciales que se exploran o en muerte, ¿no? En autopsia. Ajá. ¿Cualquier persona puede ir a hacerse un estudio y saber si tiene el gen? Sí, es muy caro, muy caro hasta donde yo sé. Igual y es ignorancia y no sé cuánto cuesta un mapeo genético, pero sí, te puedes saber si tienes el gen y aún así no ser un sociópata. Okay. Porque no tuviste le llamamos ambiental, ¿no? O sea, como factores ambientales que lo desarrollaron, que decíamos es la negligencia, es la falta de vínculos seguros, es el abuso y ahí está, ese gen. Y hay personas que no tienen el gen y tienen comportamiento y trastorno de la personalidad antisocial. Entonces, por eso no se sabe si se nace o se hace. Lo que sí o sí es ambiental. Si la persona sufrió abusos, negligencias, pero también tampoco lo garantiza. ¿Por qué? Porque muchas personas que han sido víctimas, de ejemplo, abuso sexual, no abusan a los demás. Claro. ¿No? Entonces, pero muchos sí. Pero muchos y de ahí se agarran. Y se agarran de esa justificación. Ok. Genéticamente, neurológicamente, físicamente, ¿hay algo diferente en el cerebro de un psicópata versus en el cerebro de una persona normal? Sí. Químicamente, neuroquímicamente sería, y biológicamente. Entonces ahí es donde nos puede ayudar este amiguito. Tiene muchas partes del cerebro, muchísimas, pero vamos a hablar de la corteza prefrontal. Aquí está la enorme diferencia entre un cerebro sano o con alguna neurodivergencia, pero no el trastorno sociópata, tiene un marcado diferencia anatómica y todo. ¿Qué pasa? Tienen acá, si lo abriéramos, que es muy difícil volver a armar pero vamos a intentarlo. Digamos que en esta parte de adentro está la corteza ventromedial. Y ahí hay dos, la corteza ventromedial y hasta acá la dorsolateral. Y ahí hay dos puntos que sería más fácil explicarlos con ejemplos. Ya se le cayeron los tálamos, ya se desarmó. Sería un hemisferio cerebral y lo pusimos aquí, que es de lo que estamos hablando, de adentro del cerebro. El psicópata tiene esto que le llamé dorsolateral, muy desarrollado, de hecho. Conocen muy bien las normas y las reglas sociales y las estudian comportamientos. Joina se ve feliz, Joina se ve preocupada, Joina lo saben muchísimo, como el mentalista, así, ¿no? Entonces ellos tienen muy desarrollado su parte de la corteza prefrontal, dorsolateral, y saben las normas sociales. No pueden decir que no las conocían, las conocen mejor que nadie. Pero su parte ventromedial, que es la de acá, digamos que no funciona igual. ¿Y cómo no funciona igual? Ahí hay una disminución en su función, vamos a decir una hipofunción, que hace que no tengan empatía. Entonces, les decía, el ejemplo sería, yo sé que si agarro esa cartera que está ahí y hay cámaras, me pueden meter a la cárcel o me pueden culpar de robo. Entonces, por eso no lo voy a hacer. Porque mi dorsolateral funciona muy bien y sé que si hago eso me voy a meter en problemas. No porque no quiera, no porque me diga mi empatía que no lo debo hacer. Eso, muy bien, Joina. Y justo la ventromedial dice, no, esa persona que dejó su cartera ahí se puede quedar sin comer.
va a ser un rollo, por poner ese ejemplo, porque son cosas peores, ¿no? Va a ser un rollo enorme que saque de nuevo la visa, la INE, pero su tarjeta de crédito, ¿cómo crees que te vas a gastar sus ahorros? Esa persona va a sufrir. Acuérdate cuando a ti se te perdieron 100 pesos y sentiste horrible. No, eso no lo tienen. Lo hacen para no meterse en un problema. Entonces, justo investigando de este tema, escuchaba muchos TikToks, Reels, podcasts, donde dicen que el psicópata y el antisocial, etcétera, no tiene ansiedad y no tiene como esas emociones, como la ansiedad, como miedo. No, sí la tiene, pero no hacia el otro, hacia ellos mismos. Si me explico justo lo que acá ¿Cómo sería una ansiedad hacia ti mismo? Porque yo entiendo la ansiedad como el miedo generalizado a todo. Uh-huh. Justo como lo decías hace rato, es me da miedo que me metan a la cárcel porque ya no voy a ser libre, pero no me da miedo que la persona que voy a matar o que voy a dañar tiene un hijo y va a sufrir, o que le voy a quitar la vida y le voy a privar de la vida a un ser humano, o que mi hijo va a estar triste de que voy a prisión. No, me da miedo por mí. Entonces sí sufren de vergüenza y ansiedad hacia ellos, pero nunca hacia la empatía hacia la otredad, que es, si me llevo el celular de Joina, Joina va a sufrir. Joina va a estar incomunicada con su familia. Eso no está bien. Eso sería cruel. Ellos no conocen la crueldad hacia el otro. Ok, ¿y qué tan relacionada o qué papel tiene la amígdala cerebral en todo este tema de la empatía, la culpa, etcétera? Muy buena pregunta. Justo para que el victimario sería, para que el victimario tenga víctima, se deben de dar ciertas características. Entonces la víctima tiene una amígdala súper alerta, ¿no? Esas personas que con un ruidito así brincan, ¿no? Okay. O con mencionar su nombre, ¿no? Joina, ¿qué pasó? ¿No? O sea, como en hiperalerta es una amígdala hiperfuncional. Okay. El sociópata la tiene hipofuncional. De hecho, en algunos libros lo explican como un poco exagerado de que les puedes aplaudir y gritar y ellos no se mueven, ¿no? O sea, no sienten esa sensación. No es tan así, tan exagerado. O sea, sí escuchan el ruido y sí pueden tener alguna reacción como voltear a ver, pero no con la sensación de la víctima que está en hiperalerta porque su amígdala está hiperfuncional. En resumidas cuentas, su amígdala está chica. Uh-huh. Uh-huh. Ok, ¿y cómo sienten emociones cuando a ellos los dañas? Uh-huh. O sea, ¿cómo sienten el dolor? ¿Cómo sienten la tristeza? Ya, siempre es hacia lo que les desfavorezca. Uh-huh. Y lo sienten con mucha intensidad. El clúster B decíamos que sienten con mayor intensidad los histriónicos, los borderline, los narcisistas y los la TPA, personalidad antisocial, no es la excepción. Lo sienten muy intenso y viven con un malestar muy generalizado. Muy generalizado, que es una irritabilidad constante. Por eso se sabe que alguien que está bien no daña. Alguien que se siente mal va a dañar siempre, porque está irritable, porque se siente mal, porque viven en frustración constante. Y ahí también viene otra parte del cerebro que es la química. Entonces, las personas sociópatas, psicópatas disociales tienen baja la serotonina, que es la que se conoce como la hormona de la felicidad. No solo es eso, es mucho más. De hecho, una cantidad, la más grande, está en los intestinos y funciona a nivel intestinal, pero también nos ayuda a controlar los impulsos, pero también nos ayuda a regularnos emocionalmente, ¿no? Para estar en algo que le llamamos la eutimia, que es estar estable emocionalmente. Ni tan feliz, súper eufórico, ni en el bajón absoluto del hoyo de la depresión. Es la eutimia. Y ellos no lo conocen. Ellos viven o en la euforia o en el enojo constante porque sus niveles de serotonina son bajos y requieren un suministro de dopamina más elevado. Por eso tienden a conductas de riesgo, como conductas sexuales, como apuestas. No todos los ludópatas son sociópatas, pero estamos diciendo como algunas características, como sustancias de mayor descarga dopaminérgica, ¿no? Como metanfetaminas. Ojo, no todos los usuarios de esas sustancias son sociópatas. Sí, no podemos generalizar en nada, o sea, en nada. No entiendo, o sea, en serio no
no me hace sentido cómo es que logran sentir emociones hacia ellos mismos, pero no hacia el otro. Yo creí que físicamente no podían sentir emociones. Esa es una confusión muy constante que todo mundo cree, pero no, sí la sienten. Sienten irritabilidad, sienten vergüenza. Es muy distinto vergüenza a culpa. Todo, como lo sabemos, todo en esta vida en exceso es malo. Todo, hasta el agua. El agua puede matar, ¿no? Una intoxicación acuosa. La culpa es algo que a la mayoría nos ocurriría por eso ellos tienen un cerebro distinto, porque no tienen culpa, no tienen remordimiento. Pero la culpa es algo que a todos nos pasa, ¿no? Entonces está bien cuando no es en exceso, porque nos hace ir a pedir una disculpa o a cambiar el comportamiento, ¿no? No estuvo bien que yo llegara tarde, por favor, discúlpame. Y entonces la próxima modifico mi comportamiento y salgo el tiempo necesario para estar en punto. El sociópata no le importa llegar tarde, y eso es como una de las que no comparten con el cerebro sano, digámoslo así. Pero si la irritabilidad, si el enojo, si el resentimiento son muy rencorosos. Los sociópatas más impulsivo, decíamos, el psicópata más en silencio y planeando más como su revancha, su venganza. ¿Qué otra emoción pueden sentir? Sí pueden sentir felicidad, pero no por las mismas razones que los demás. No pueden sentir en definitiva, como no pueden sentir culpa, remordimiento, no pueden sentir amor, no pueden sentir conexión. Sus vínculos son extractivistas, utilitarios, pero les creemos porque son extremadamente inteligentes y calculadores, porque tienen la dorsolateral muy desarrollada, decíamos, ¿no? Entonces, pero su conexión, su intento de conexión nunca es genuino, nunca es desde me preocupas y si quiero saber cómo estás, sino necesito preguntarte cómo estás porque dentro de un tiempo me vas a ser útil para parte de mi estrategia. Claro. O hasta para que me preguntes tú cómo estoy yo y hablar de mí. Claro, eso es más el narcisista, pero sí. Sí. Ok, oye, y ahorita que mencionaste el gen MAOA, ¿solo los psicópatas, sociópatas que nacen con ese gen lo tienen? Es decir, alguien que se desarrolla como psicópata, sociópata a lo largo de su vida no desarrolla el gen. A ver, déjame ver. No, naces con él. Ok, no lo puedes desarrollar. No lo puedes desarrollar. O sea, naces con él, pero es muy difícil. Casi nadie tiene mapeos genéticos. Ok, ¿y este gen se hereda? Sí, se hereda en el cromosoma X. Las mujeres somos XX, XX, los hombres son XY. Entonces, cualquiera de los dos, papá o mamá, no es que se herede en el Y, solo papá lo podría heredar, como ocurre en el sexo, ¿no? Los dos lo hereda. Lo puede heredar de los dos. Uh-huh. ¿Y qué tantas posibilidades hay de que si papá o mamá lo tienen, tú lo heredes? No sé, Joina, no sé la predisposición así exacta, pero casi siempre los genes son de un 80% de probabilidad de heredar cualquier componente genético, ¿no? Habría que investigar si es autosómico dominante o autosómico recesivo, son como ya apellidos más de genética, pero ajá. Ok, y partiendo de la idea de que los psicópatas y sociópatas no van a terapia, porque son perfectos y está todo bien, en su mundo. En su mundo, sí. ¿Cómo podemos saber o diagnosticar o cómo diagnosticas a una persona de estas? Ay, no inventes. No van. O sea, es por eso muy peligroso y que sigamos perpetuando el estigma a la salud mental, porque ellos aparte también traen carga de ese estigma. Y cuando llegan a ir, el narcisista podría ir, casi tampoco va, pero podría ir porque se quedó solo. Entonces el narcisista dice, ay, todos me están abandonando. O sea, ya ni mi familia me soporta, entonces va y dice, hola, doctor, psiquiatra o doctora, tengo este tema. El sociópata no, llega a ir obligado por la mamá. Aquí hay algo muy importante que no hemos dicho. Es estrictamente necesario para el diagnóstico que tenga más de 18 años. Pero desde antes, aprox desde los 15 o antes, empiezan a dar señales.
Y ahí los padres o cuidadores primarios deben de estar muy atentos, porque los niños, niñas, las infancias, sí dicen, no, no siento culpa, siento placer de esto y esto, me gusta lastimar perros, ahorcar patos, y lo toman así como, qué gracioso el niño. De ahí ya está dando señales, ¿no? Puedo comentarte de algunas colegas, psiquiatras, que ellos te podrían hablar más de algo que, porque la verdad no es mi área, pero uno lo aprende en la formación de psiquiatra, es el trastorno posicionista desafiante. Ese sí se le diagnostica a las infancias y adolescencias, pero para que sea un trastorno disocial de la personalidad o antisocial, debe de ser mayor de 18 años. Ningún trastorno de la personalidad se le puede diagnosticar a un menor de edad. Entonces, desde antes la mamá lo lleva. La escuela dice, lo vamos a expulsar, los expulsan de las escuelas. Hay muchos problemas en la colonia, en la escuela, en el medio donde se desarrolle, y tiende a ser una autoridad como la escuela o ya una orden judicial. Entonces, en el hospital psiquiátrico, en esos 4 años, yo sí tuve de frente a personas con el diagnóstico porque los llevaban del reclusorio. Iban esposados al hospital y todo, y te comentan cuál fue la razón por las que están detenidos, ¿no? Y ya ahí investigas desde qué lugar lo hicieron, ¿no? Porque también sabemos que hay muchas mujeres y también hombres que están en prisión no por ser sociópatas, sino por un impulso que no pudieron controlar. Entonces, no todas las personas, por eso no podemos generalizar nada, decías. Sí, no. Yo que veo los podcasts estos de Saskia, sí, justo, o sea, no todos, ¿no? O sea, hay muchísimos que no. Hay de hecho son pocos, o sea, son así contados los que tú puedes decir es un psicópata del libro, así, tal cual, ¿no? O sea, todas las características las cumple. Ok. Estábamos en el diagnóstico, te digo, es sumamente difícil, pero ¿cómo hacerlo? No solo con el checklist del DSM-5, que es casi la Biblia de los psiquiatras, que va a cambiar porque ya se va a hablar más de espectros y ya hay otra cosa que se llama el high top, pero todavía no cambia y sigue siendo el DSM-5. No solo con ese checklist, tú observas a la persona en el consultorio y entonces la persona ante tus necesidades, si te va bien, porque son grandes actores, no culparía a un psiquiatra de que se le vaya un sociópata. Hay cierto adiestramiento para diagnosticarlos y sobre todo los psiquiatras legales y forenses, ¿no? Pero no lo culparía porque son muy buenos actores, pero tú observas cómo ante tus necesidades se molesta. Cuando le dices, permíteme un momento, voy al baño, se molesta. Si tienes un mensaje de emergencia y revisas el celular, se molesta mucho. Si tú hablas de tu persona, le incomoda, ¿no? También al narcisista, por eso es tan complejo, se parecen muchísimo los rasgos, el diagnóstico y todo. Ay, se me fue la idea, pero bueno, le comentas algo tuyo, como de, ay, discúlpame, es que tengo a mi nena enferma, ¿no? O a mi hijo enfermo, o no sé, vengo del dentista y todavía me duele un poco la muela, llegué por eso unos minutos tarde, no le importa. No como a lo mejor otro tipo de paciente que te diría, doctora, pero ¿por qué tenía una endodoncia o por qué le duele su muela? ¿No? Como espero que se recupere, o al final de la consulta te dice que estés muy bien, cuídate, ¿no? A él no le importa. De hecho, le molesta tu síntoma o cualquier cosa que no tenga que ver con él. Así más o menos, esa sería una forma. Y que ya tenga problemas con las autoridades, ¿no? Ya ha sido detenido, ya ha golpeado, ya ha actuado impulsivo, ya ha lanzado balazos. Digo, si es un psicópata normalmente, vuelvo y repito, son muy funcionales. Sí. ¿No? Yo, por ejemplo, hace poco yo digo que descubrí porque no está diagnosticado, no va a terapia, no, pero etcétera. Pero hace poco descubrí que un ex era un psicópata totalmente. O sea, empecé a ver como las cosas así, o sea, y me contaba cosas y yo así de, ya sabes, pero ¿cómo? En ese momento no lo veía porque justo también quiero hablar de cómo manipulan de manera que nadie se dé cuenta, ¿no? O sea, son tan buenos manipulando que al principio tú vas a salir con un psicópata o con un narcisista y no le va a molestar que le hables de ti al principio. Claro, obvio. Pero eso evoluciona. Quisiera saber cómo evoluciona toda esa parte. Muy buena. Sí, no, al principio no le va a molestar. Va a estar estudiando cuidadosamente para cuando tú le digas,
siempre he querido tener un hermano, de pronto él en tu momento vulnerable te diga, yo soy como tu hermano, Yoina, ¿no? ¿Te hace sentido? Sí, claro, te va a decir todo lo que necesites escuchar. A las 3 semanas te vas a enamorar perdidamente. Aquí decíamos que la víctima tiene ciertas características y mucho es cómo estructuralmente a las mujeres nos han socializado para el cuidado o para salvar a alguien, salvar a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, ¿no? Yo lo escuchaba en el podcast, no recuerdo el nombre de la persona que entrevistaste, pero le decía como su hermano no daría el riñón por su papá, ella sí, ¿no? O sea, como a las mujeres voy a poner el cerebrito con la pena acá. Sí. Nos hacen para eso. Entonces, por favor, yo lo que les diría, fuera de un consultorio o una institución psiquiátrica, el alerta es cómo trata a todas las personas. Contigo puede ser increíble, pero observa cómo trata a los meseros, cómo trata a las personas que en su cabeza loca él considera inferior, ¿no? Personas de intendencia, no sé, a lo mejor de servicios, trabajo social, no, al médico lo trata de cierta manera, pero a la enfermera lo trata de otra manera, a la secretaria, al asistente, ¿no? Entonces observa, ¿no? Yo diría así como estemos muy alerta de eso porque contigo puede ser porque le estás sirviendo para algo. Entonces muchas mujeres han dicho, no, es que a mí no me trata así. Claro, contigo no es así. Esa es una alerta. El otro sería la forma en la que se diagnostica, incluso pacientes, porque los psiquiatras también vamos al psiquiatras los pasaron, como fue en tu caso, lo estás comentando, inadvertidos, ¿no? ¿Y qué es eso? Que se diagnostican a través de otras personas. Cuando llegan y nos platican los pacientes, me hizo esto y esto y esto y esto, decimos, es un psicópata integrado. Nadie lo va a meter a la cárcel porque es lo suficientemente inteligente para no caer en cuestiones legales, pero todo lo que me estás contando no tuvo empatía, ¿no? Ahí viene algo bien, cabrón, Yoina, que es todos los deudores alimenticios. ¿Qué onda? Claro. ¿Cómo puedes no darle dinero a tu hijo o hija? O sea, ¿cómo puedes no preguntar si está enfermo? ¿Cómo puedes pasar meses o años sin saber si ya va en primero de primaria, segundo, y saber si ya sabe leer, escribir o no, o si se enfermó, o si ya lo vacunaron, ¿no? O sea, como a mí por eso me impresiona una sociedad sociopática, porque cuántos deudores alimenticios, eso es imposible, que no te conmueva que la otra persona tiene una necesidad. De paso, la mamá, por supuesto, pero ¿y la infancia? Una persona vulnerable, ¿no? Claro, que aparte es tu hijo, deberías de quererlo, amarlo, adorarlo, pero claro que si no sientes empatía y no sientes amor, pues no te importa. Total. Yo no sé cómo llamarle a una persona deudora alimenticia que no sea falta de empatía, ¿no? Sociopatía, falta de amor. No le encuentro la explicación a... Sí. Pero inclusive ahorita que dijiste, oye, un foco rojo puede ser cómo trata a los demás. Fíjate que también en eso pueden engañar. O sea, yo me acuerdo que de verdad cuando lo descubrí. 100%. Es que también era simpatiquísimo. A todo mundo le caía bien, siempre tenía una sonrisa en el rostro. Era simpatiquísimo. Trataba increíble a los meseros, a las meseras. Trataba increíble a todo el mundo le caía súper bien. Con todo el mundo conectaba, porque en realidad no conectan nunca pasan de ahí. Pero justo, a lo mejor salíamos del restaurante y ya, ay, de que la mesera era una pendeja, no sé qué, ¿sabes? Pero en ese momento con ella era súper simpático, ¿sabes? Entonces eso me ha pasado mucho. También recientemente también conocí a otro, justo por eso salí de ahí, porque empecé a ver esas actitudes luego, porque ya ahorita siento que ya estoy súper sensible, ya estoy como muy sensibilizada a los psicópatas, siento que me han tocado muchos. Wow, sí me han tocado muchos, entonces ya estoy como muy sensibilizada, pero con lo que yo más los detecto es con lo que te decía ahorita, con que no pasas, con que no entras, o lo que tú me decías de lo de la cartera, tú les explicas, pero es que está mal hacerlo, no sé qué. No está mal que te cachen. Ahí es donde yo te digo, cuando no logras entrar a una conversación, no logras hablar de sus sentimientos, no logras pasar. Justo Natalia, que ahora sé que nos conectó, recientemente puso un post que decía, las víctimas de catástrofes son validadas, ¿no? De catástrofes naturales, de inundaciones y eso, pero las de abuso son condenadas. No decía eso, lo estoy parafraseando terriblemente, sí. Pero como nadie te cree,
y encima de todo te culpan. Sí. Entonces es probable, Yoina, que ante los ojos equivocados te hubieran dicho, tú te los buscas así, Yoina. No, o sea, me han tocado muchos, es que hay muchos. A mí también. Pero tú te los buscas. Esa es la clásica, ¿no? O sea, del psicoanálisis antiguo y de muchas corrientes, ni siquiera solo el pobre del psicoanálisis. O sea, como es que ella se lo buscó porque así era su papá, o no sé ni de dónde sacan esa locura. Y ahí te están responsabilizando totalmente. Y por eso tanto la importancia de promover la salud mental y de que cada vez más personas, no importa hombres y mujeres, vayan a esos espacios para que un profesional les ayude a detectar, como ya es tu caso, que dices, ya soy súper sensible, ya veo 2, 3 señales y digo, ya te ubico. ¿Cómo ves, Joy? Estoy totalmente de acuerdo. Sí creo que hay que ser un poquito así. Yo quisiera saber si la psicopatía se trata o solo se maneja en caso de que alguno llegara a un consultorio médico. ¿Tiene remedio? ¿Tiene cura? ¿Hay manera de que estas partes del cerebro puedan funcionar de una mejor manera, a lo mejor con tratamiento o con un tratamiento integral? Volvemos a la controversia, pero ahí ya no está tan grande. Por lo regular se ha llegado al consenso de no tienen cura, ¿no? Y en recomendación inmediata, si estás ahí, eso es altamente peligroso y sal. Que no te gane el síndrome de la salvadora, por eso la terapia, para que nos apoyen a salir del complejo de salvadora, de cuidadora, de yo le voy a ayudar a cambiar por amor. Esa es la gravedad del amor romántico. Por amor va a cambiar, por amor voy a aguantar. Y en resumidas cuentas no tienen, porque ellos no ven un problema. Se está estudiando algunos tratamientos alternativos como el uso de fármacos que aumenten la empatía o situaciones que aumenten la empatía, pero es poco el tratamiento hasta hoy, o sea, ¿cómo decirlo? Las pruebas hechas hasta ahora no se ha visto beneficio, incluso aunque sean recluidos en lamentablemente anexos, en centros penitenciarios. No, de hecho, aprenden otras conductas. Es un poco estigmatizante tal vez eso, pero si no hay tratamiento. Podemos regular el impulso si no ha cometido un acto de gravedad, por ejemplo, con los inhibidores de la recaptura de serotonina, porque decíamos que ellos tienen una baja de la serotonina. Entonces, ayuda muchísimo el disminuir el impulso, ¿no? Ejemplo. Y muchas personas que aceptan estar en un tratamiento psicoterapéutico, es un tratamiento multidisciplinario. No hay forma de que un psiquiatra solito, una psicóloga pueda con eso. Es psicólogo, psiquiatra, institución, etcétera. Entonces, fármaco que disminuye el impulso, el inhibidor de la recaptura de serotonina o, en estos casos, antipsicótico, ¿no? Y ahí vamos a entrar a otro tema que hay que diferenciar antes de que se crea que es un trastorno antisocial, que no sea otro diagnóstico psiquiátrico, que es la esquizofrenia, que es una persona fuera de la realidad, pero ahorita vamos hacia allá. El tema del antipsicótico tiene muchos usos y uno de sus usos puede ser frenar la impulsividad, ¿no? O sea, también a lo mejor en dosis, depende de la dosis dependiente, en mayor o menor medida que uno de la serotonina. ¿Por qué comparaste la esquizofrenia con el trastorno antisocial? Porque como decíamos, es que ¿por qué no les entra en la realidad? ¿No? Pero es desde otro lugar. La esquizofrenia es desde otra neurobiología totalmente distinta, con la dopamina, otros receptores, pero la persona está fuera de la realidad y no tiene conciencia. El psicópata tiene conciencia, esa es la gran diferencia de lo que está haciendo. Y una persona con esquizofrenia en una crisis psicótica podría cometer un acto muy fatal como un homicidio, pero nunca, por nada, bajo ninguna circunstancia, es desde el mismo lugar, que es con la conciencia que tiene el psicópata. Claro, sí. ¿Y el psicópata no se puede recuperar? ¿Y el sociópata? Ninguno de los dos. No hay hasta ahora tratamiento. Si no ha cometido un crimen muy grave, que pues eso ya ni me toca a mí ni a ningún psiquiatra, las leyes, es bajarle el impulso. El impulso, y tal vez así no siga cometiendo actos que lastimen a otras personas. Más, nunca ningún fármaco puede solito, psicoterapia. Y
que se vea que puede hacer insight de que está mal, pero justo no hacen ese insight de que está mal lo que hacen. Entonces, se pueden atenuar los síntomas, se podría decir. Y sí, no hay, es de gravedad, porque pues existen muchos casos, incluso de ficción. Dexter, ¿viste Dexter? Sí, pero eso es de ficción. Sí. ¿No está basado en la vida real? Que yo sepa, no. O tal vez en algunas partes. El otro que está basado en la vida real es el que era güero. ¿Cómo se llama el güero? Jeffrey Dahmer. Sí, ese sí está basado en la vida Eso real. es en la vida real. Que las series siempre modifican algo y así. Ellos son asesinos seriales. Para que sea un asesino serial, deben de ser anteriormente 3, ahora 2 o más personas que hayan cometido homicidio y que esas personas tengan características en común. Por ejemplo, homosexuales, en el caso de Jeffrey Dahmer, personas racializadas, infancias, ¿no? Entonces, ¿por qué dijimos que es que hay muchos casos de... Porque me dijiste el de Dexter. Sí, pero no me acuerdo dónde íbamos. Pero bueno, ha sido, eso también es muy importante. Ha sido un tema de interés históricamente, pero desde el morbo, ¿no? Sí. O sea, como Sí. cuéntame qué más hacen y cómo es su cerebro pero desde un morbo, que favorece el estigma hacia la salud mental. Porque si tal vez no hubiera tanto estigma a la salud mental, esa es una hipótesis, ellos irían al psiquiatra y dirían, oye, estoy teniendo, no sé, es que es muy repulsivo lo que pueden comentar, pero bueno, así es el pensamiento, como interés sexual en una infancia. Y si la otra persona está preparada para escucharlo y decir, a ver, hablemos de eso, pero ¿qué pasa? Pues dan mucho miedo. Y hay tanto estigma que es aquí está y aquí está el sociópata y rápido que se vaya de mi consultorio o de donde esté porque es difícilmente escucharlos. Era justo lo que te iba a preguntar. Tú como terapeuta, tú como psiquiatra, ya sé que es muy raro, pero han llegado a tocar a tu puerta personas que hayan cometido delitos, personas que hayan sido abusivas, abusadores, etcétera, etcétera. Y si sí, ¿cómo los abordas? Tú como persona, o sea, sí, como persona individual, desde tu empatía, desde tu emoción, desde tu sistema nervioso, ¿cómo puedes, o sea, tratar a una persona así? Ya, no, a lo mejor es por cómo es mi presentación, ¿no? Como el que le huyen a una persona con perspectiva de género, LGBT friendly, ¿no? O sea, como tal vez por eso ha sido como un gran filtro, pero sí en las instituciones. Cuando he estado en una institución, sí, están ahí y también ahí se siente tal vez uno, no sé si es placebo o imaginariamente más respaldado, ¿no? Porque estás en la institución, pero en mi consultorio alguien que me haya verbalizado que cometió un crimen, no. Sí, casi a las psicólogas y psiquiatras nos agarran de padrecito y nos confiesan así como de, una vez le robé 500 pesos a mi mamá, pero sentí culpa, pero fue por esto y esto, pero no ha habido una persona que me comente una situación de gravedad así. Y cuando has estado en los centros penitenciarios o en los hospitales psiquiátricos en los que has participado y has platicado con estas personas, ¿qué sienten o qué pasa en su cerebro hasta, o sea, físicamente, neurológicamente, cuando cometen uno de estos actos? Ya. Lo primero que te diría de eso, Joina, es que tienen una habilidad. Hay algo que desde hace muchos años Freud describió como la transferencia y la contratransferencia con el paciente, que te despierta algo. Ay, ¿por qué este paciente me dio sueño? ¿No? ¿O por qué ese tema de ese paciente me dio sueño? Porque cuando me empieza a hablar del abuso que cometía su papá, me da sueño, ¿no? Es como, pues tú ve a checar eso en tu vida. El psicópata y el sociópata tienen la habilidad de cautivarte. Es impresionante. Dice uno, ¿cómo estoy cautivada de esta persona que ha hecho todas estas atrocidades? O sea, tienen una habilidad para cautivarte. ¿Y qué pasa en sus cerebros de ellos? No lo ven como un problema. De hecho, como tienen una adicción franca a la adrenalina y a los estímulos fuertes de dopaminérgicos, ellos lo ven, a mí me recuerda el caso de un adolescente que lo veía como atractivo. Yo me quiero morir balaceado, yo quiero ver cómo balacean, a mí me interesa eso, ¿no? O sea, como ellos lo viven así,
De ninguna manera lo viven como nosotros, como pánico absoluto, como si me cuentas esas historias no voy a dormir bien, voy a tener pesadillas, no quiero ver esas imágenes. No, a ellos les interesa mucho eso, ¿no? O sea, como admiran, y eso es un problema grave que actualmente tenemos como sociedad. Por eso decía, ¿es un sociópata o vive en un barrio donde no le ha quedado de otra, ¿no? Admiran a Pablo Escobar, admiran ese tipo de personalidades, ¿no? O sea, como aspiran a eso, como a tener armas. Sus fotografías en sus redes sociales, no sé cuáles las permitan y cuáles no, pero pues seguro en privados, close friends y todo eso, son con armas, ¿no? Son con sustancias ilícitas, en grandes cantidades, con metralletas. Para ellos no es repulsivo como para nosotros. Eso es, pero sí tienen una habilidad, por eso son tan peligrosos, impresionante de cautivarte. Ok. Espera. ¿Cuál es el mito más peligroso sobre los psicópatas? Buena pregunta. Como tal vez no la entiendo. ¿Cómo sería? El mito, o sea, el mito que exista, como lo que te decía hace ratito, que existe un mito de que los psicópatas y los sociópatas son lo mismo, ¿no? Por ejemplo, ese es uno de los mitos. ¿Cuál es el mito más grande que has escuchado acerca de esto? Para mí el más peligroso sería, seguro hay varios, pero el primero que se me viene a la mente, como encasillar a alguien como sociópata solo porque mintió una ocasión o porque fue impulsivo en una ocasión, y eso desdibuja a los que sí pueden ser realmente unos sociópatas y unos psicópatas, ¿no? Que decíamos, pueden estar de traje y ser CEOs de empresas, etcétera. No podemos generalizar a todos los CEOs, pero se ha visto. Trump. Es que justo hay algo ahí muy importante, ¿no? Porque dice uno, es que esta personalidad es obviamente narcisista y esto, pero hay algo que te enseñan, y yo soy fiel creyente de eso en la escuela de psiquiatría, desde medicina. No podemos hacer un diagnóstico fuera del consultorio, o sea, del set and setting terapéutico. Ay, no, pero no me puedes decir que Donald Trump no es un psicópata. Es que no puedes hacerlo porque es violento. Ahí queda. Si tú te has dado cuenta, yo nunca he hablado de ninguna figura pública, Sí. ni famoso ni nada. Hay muchos psiquiatras que lo hacen, muchos influencers psiquiatras que lo hacen. Como vamos a analizar la personalidad de Jeffrey Dahmer y eso, porque no es mi paciente. Entonces no puedo decir que esa persona, aunque yo diga, wow, tiene todos los rasgos de un narcisista sociópata, ¿no? O sea, como, y eso es muy complicado. Incluso no sé, decírselo a la paciente, tu esposo o tu pareja tiene todos los rasgos de un sociópata integrado o de un narcisista, es como para tu resguardo. Pero no es que yo lo estoy diagnosticando, no puedo decirle, ya me dijo mi psiquiatra que eres un narcisista, porque yo no tuve el contacto, ni interrogué, ni conozco toda su vida. Pero tal vez el más, no es un mito tan famoso, pero el más peligroso es que se pueden salvar, ¿no? O sea, que yo lo puedo mejorar, que con amor, tal vez el mito más peligroso es el del amor romántico. Con amor, porque me ama, nos podemos salvar, ¿no? Sí. Entonces, le voy a ayudar. Conmigo va a conocer el amor verdadero y a partir de ahí esto va a cambiar, ¿no? Y entonces, leyendo el libro de Anabel Hernández, de Las mujeres del narco, ¿no? Esas mujeres, su lugar más seguro en el universo eran esos hombres. Imagínate. Claro. Ay, no. Oye, tengo otra duda acerca de, digo, tú sabes que vivimos en un sistema muy patriarcal. Yo tengo esa duda. ¿Qué tanto, yo sé que a lo mejor no me puedes dar una estadística, pero en base a tu experiencia, qué tanto se encuentra mucho más ese trastorno de la personalidad en hombres que en mujeres? Muchísimo más. Ok. En definitiva, ¿no? 1 de cada 3, tal vez. O sea, no, es que estoy errando en la cifra, pero muchísimo más. Y entonces ahí viene lo más fuerte de tu pregunta. Y de nuevo la controversia de nacen o se hacen. ¿El sistema se los permite? ¿Por qué hay menos mujeres sociópatas? Eso está interesantísimo, ¿no? O sea, ¿por qué hay tantas mujeres con trastorno límite de la personalidad? ¿Por qué las mujeres históricamente se nos ha cargado de salvadoras, de cuidadoras, de empáticas, ¿no? O sea, pareciera
que si socialmente se les permite, que si un hombre no es tan empático, es que es un hombre serio. No va a estar llorando de pendejadas, ¿no? Pero pues las mujeres lloran de todo. Está chillona, es dramática, es histriónica, es dramática, es borderline. Todo la altera, todo. ¿Sí me explico? Entonces es un problema muy serio a nivel estructural hombre-mujer. Sí, 100%. Pero investiguemos ese dato de cuál es la prevalencia entre unos y otros, pero marcadísimamente mucho más en hombres. Pero marcada la diferencia. Solo tengo que revisar el dato porque en este momento no lo puedo recordar. Ok, oye, y entendiendo que los psicópatas no pueden sentir amor, ¿cómo sienten este vínculo hacia sus hijos? Porque creo que hacia sus hijos pueden sentir como que es una extensión de ellos. Sí, total, lo acabas de decir tal cual. No los ven como entes separados, los ven como una extensión de lo que necesito. Yo me tuve que dedicar a estafar personas porque no hubo de otra, pero mi sueño era ser abogado o ingeniero, arquitecto, médico. Tú lo vas a hacer. O tú vas a ser el futbolista frustrado que yo no fui. Yo siempre fui mi sueño ser un futbolista, pero yo no pude. Entonces, a partir de ahí, todo se le deposita al hijo o hija en cuestión. Y eso es devastador. Sociópatas, todos los días vamos caminando por la calle, Joina, tú y yo y todas las personas que nos estén escuchando. La finalidad, de hecho, para mí de venir acá, de que me emocionaba verte, platicar, me ha conmovido mucho todos los casos del podcast porque darle voz al abuso es súper importante. Es lo que hacemos en los espacios terapéuticos todo el tiempo. Es que ojalá y le sirva a alguien. Ojalá y que alguien nos escuche una cosita, diga, ay, creo que tengo una paciente que su mamá la diagnosticó de una enfermedad autoinmune. O sea, no fueron los médicos, en las instituciones más reconocidas, pero escuchando un programa de radio en ese entonces, la mamá dijo, mi hija tiene todo eso. Y se dio cuenta y hasta que le hicieron los estudios tenía esa enfermedad autoinmune porque la mamá lo hizo. Entonces, ojalá y espacio y todos los podcasts que tienes lleguen hacia las personas. Y a lo que iba con eso es, todos los días caminamos al lado de sociópatas y psicópatas. No necesariamente todos nos asaltan ni nos lastiman. ¿Por qué iba hacia allá? Todos los días estamos... ya, por lo que preguntaste de los padres e hijos. Sí. O madres e hijas. Caminamos al lado de ellos, los tenemos en el trabajo, en las escuelas, ¿no? En las empresas, en donde menos nos podamos imaginar. Pero cuando es tu papá, tu mamá, tu hijo, hija, tu hermano o tu pareja, es devastador. Es absolutamente devastador porque te ven como una extensión de ellos y de sus necesidades. También a la pareja la pueden ver así y triangular, ¿no? Con otras personas. Algo que ejercen mucho el narcisista, pero también el sociópata es la triangulación de las personas. Entonces, a la esposa con la suegra o viceversa. Y cuando es tu hijo es muy devastador. O sea, sí o sí la persona, aunque no tenga el gen ni desarrolle las conductas sociopáticas, va a tener un sufrimiento enorme de tener un padre o una madre sociópata. ¿Y un sociópata o un psicópata se lo preguntaría? O sea, así como tú estás diciendo que ojalá que alguien lo escuche, yo espero que lo escuchen y que lo entiendan y que abran los ojos las víctimas sobre todo, pero ¿tú crees que un psicópata podría preguntarse a sí mismo, oye, ¿soy un psicópata? Sí, lo saben. ¿Sí lo saben? Uh-huh. Sí, que se pueda intentar atender ya es distinto. Pero también seguro muchos me van a querer funar por lo que voy a decir, pero también creo que sí. Si son escuchados desde un lugar seguro, desde el respeto, ojo, yo no estoy diciendo que puedo con ello, porque es mucho más complejo de lo que parece. Pero sí conozco, por ejemplo, en la institución, una doctora que yo admiro mucho, se da el espacio de escuchar a los sociópatas y estudiar sus cerebros y escucharlos desde un lugar empático, y creo que eso puede ayudar muchísimo más que si les huimos, ¿no? Aparte también, ¿qué onda con que sea histórico, no? Antes las personas homosexuales éramos diagnosticadas en la Biblia esta del psiquiatra del DSM-5 o el CIE-10, que es ahora ya está en el 11, pero no sé, si es 9, si es pasados, el homosexual como antisocial, solo porque no lo comprendían. Entonces ahí hay info, ¿no? Claro. O sea, hay info que podemos, hay que ir al pasado para no repetir la historia, dicen, ¿no? O sea, si no conoces la historia, estás condenada a repetirla. No todos, como dijimos, no generalizamos, pero
Si antes un homosexual, una persona trans era diagnosticada como un sociópata, hay información. Esa persona escuchada, ya vemos que no es un sociópata. Que ser homosexual no es ser un disocial, ¿no? Ok. Oye, entendiendo que muchos sociópatas y psicópatas pueden estar por ahí, por el mundo, que caminan alrededor de nosotros todo el tiempo, ¿nos puedes explicar cuáles los pasos así A, B, C que hacen? Creo que es muy similar al ciclo de abuso narcisista, pero no lo sé. No sé si es el mismo ciclo. Pues justo para enamorar, para enganchar a alguien, para tener una amistad, para tener esta conexión, que no es una conexión, porque la otra persona siente como conexión. Ya. Por eso mencionábamos tanto la importancia de estar en un espacio terapéutico para trabajar la autoestima, porque ellos de manera inconsciente, algunos lo explican, los psiquiatras lo explicamos desde maneras inconscientes, de patrones aprendidos, algunas otras corrientes lo explican como energía cuántica o energéticamente nos detectan. Entonces detectan a la persona insegura, ellos huelen la inseguridad del otro la otra, y por eso es importante trabajar en eso. ¿En quién va a ser más fácil el abuso? En alguien con falta de límites. Entonces ellos huelen de inmediato a alguien con falta de límites y ahí hacen el enganche, como ese es como el abuso narcisista. Entonces a la persona ansiosa, que era el otro clúster que nos faltó de las personalidades, el tipo C, evitativa, ansiosa, obsesiva, compulsiva o dependiente, ¿no? Ellos huelen esas personalidades y dicen, aquí está, ¿no? Y sobre todo, si esa persona tiene un recurso de lo cual puedan suministrarse para sus beneficios. Entonces, ¿cuál es como el estado de alerta? No se trata de desconfío de todos, ¿no? Porque dicen piensa mal y acertarás y cosas así que también son medio dañinas. Es, tengo muy trabajada mi seguridad, mi puesta de límites y aún así, Joina, pueden pasársenos porque son altamente inteligentes, ¿no? Así como filtrarse uno que otro. Pero el antídoto sería estar muy firme en mis límites, en lo que yo puedo permitir y no. Esa persona en una fiesta, en una reunión, de inmediato dice, yo recibo a todos en las puertas de mi casa porque a mí me enseñó así mi mamá y no sé qué tanto, ahí olió. Y si no, sin que hable la persona. O sea, observa la postura, la forma en que se viste, cómo se mueve, cómo habla, cómo no habla, qué dice, qué calla y ataca. Porque tienen, decíamos, el dorsolateral muy activado, muy desarrollado y ellos pueden captar eso, ¿no? Así como prácticamente mentalista. Entonces, básicamente te estudian como persona, entran por las inseguridades que tienen, entran por la falta de autoestima que tienes, entran en este tipo de trastornos de personalidad que son el C mucho más sencillo. ¿Y cuál es el paso B? Para seguirte enganchando. Es decir, te digo, en el ciclo de abuso narcisista, pues es esto primero, que es el love bombing, luego viene la descalificación, luego viene el descarte, luego, ¿sabes? O sea, es este ciclo de abuso, no sé si es el mismo. Es el mismo. ¿Ah, sí? Sí, te enganchan, te devalúan en privado para que nadie más se entere y te descartan, ¿no? O sea, cuando ya obtuvieron, cuando ya no hay más que obtener, te descartan, ¿no? Ojalá y la mayoría de las personas nos quedemos en el descarte de ellos. Porque reinicia. Reinicia y cada vez a mayor escala, ¿no? O sea, siempre dicen que la violencia va a escalar, escalar, escalar. Te digo, ojalá y todos nos quedemos en el primer descarte, no en el homicidio, ¿no? O sea, porque ese es el ciclo de un psicópata, perdón, de un sociópata, porque dijimos que el psicópata puede cometer crímenes que nunca nadie lo va a penar por aquello de que son muy estratégicos. No todos, hay psicópatas que sí han ido a prisión, pero del sociópata, ojalá y todos quedemos en el descarte. Estoy segura de que todos hemos quedado en el descarte de un sociópata, así de ya obtuve lo que quería, ¿no? En mi caso de ser médica, a lo mejor y sí he recibido alguno en el consultorio y ya me dio mi receta de clonazepam que yo necesitaba y, ¿no? Next, esta señora no me sirve, es feminazi y quién sabe qué tanto te devalúan. Ellos te devalúan en toda su, en su racionalización y que ahí quede, no hacia el homicidio. En su narrativa. Ok. ¿Puede un trauma severo parecer un psicopatía sin serlo? Sí, ay, qué buena pregunta, totalmente. Sí, una persona con trauma severo, lo que le llamamos trauma complejo, que es un trauma sostenido, un trauma crónico, una persona que desde la infancia ha tenido muchos abusos de todo tipo,
o un abuso muy grave como un secuestro, etcétera, puede actuar muy parecido, extremadamente parecido, como con un miedo profundo al vínculo. Por eso decíamos, ¿desde qué lugar actúa la persona? Porque si no se vincula con nadie, porque tiene mucho miedo de que esa persona le vuelva a abusar de cualquier manera, física, psicológica, emocional, económica, ya dije, obviamente va a estar a la reserva, con miedos, ¿no? No se vincula desde el miedo, porque tiene trauma complejo, pero el sociópata no se vincula porque no siente la conexión, no tiene la capacidad de empatía. Pero bueno, es muy distinto porque alguien que tiene trauma complejo repetitivo, me parece que se denomina, alguien que tiene este tipo de trauma, pues no va a hacer daño, no va a cometer este tipo de actos o no sé. Uh-huh. Nadie estamos exentos de en un impulso, Sí. ¿no? Hacer algo, pero no desde el mismo lugar. Justo algunas personas en prisión están desde un impulso, por ejemplo, mujeres muy desesperadas del maltrato que decían que empujaron al exmarido, ¿no? O sea, como porque ya no soportaban la situación, y eso es trauma complejo, pero no desde el mismo lugar con alevosía y ventaja. Claro, claro. Ok. Bueno, esto ya te lo pregunté. Bueno, esto está padre. Dice, ¿cuál es la red flag química que la mayoría ignora? ¿Clínica? Sí. Ya. Requieren, por eso estamos ante una sociedad ya muy peligrosa. De hecho, tal vez siempre, ¿no? Pero ahora es visible. Uh-huh. Porque es la necesidad elevada de dopamina. Entonces, ¿por qué estamos en una sociedad peligrosa? Porque todos hacemos scrolling infinito, que nos eleva los niveles de dopamina, etcétera. Pero ellos requieren para su placer cosas de adrenalina muy elevada, como traer una pistola, lanzar un balazo, sentir el poder de tener muchas mujeres, muchas sustancias ilícitas. Entre más peligroso parezca, más les seduce, ¿no? Entonces sus niveles de recompensa, que el sistema de recompensa se regula por la dopamina, que es la que se eleva en alcohol, en tabaco, en sustancias ilícitas, las más fentanilo, ¿qué decimos? Metanfetaminas, piedra, que es la cocaína base, la cocaína, ¿no? O sea, uso de cocaína constante. Todos en algún momento se pueden querer divertir en una graduación o en una fiesta con cocaína, no pasa nada. El uso repetitivo de esos niveles elevadísimos de dopamina, ahí hay algo. ¿Por qué necesitas ese nivel de dopamina? Claro. ¿Por qué necesitas irte? ¿Por qué necesitas esa regulación de esa manera? ¿Por qué no puedes regularte un baño de agua caliente? Sí, claro. Una tarde con los amigos, a risa carcajadas, ¿no? O sea, como ¿por qué no puedes regularte otras cosas? Esa sería el químico, yo, y nada más que la serotonina, aunque es muy útil en el tratamiento para frenar el impulso, decíamos para atenuar, ¿no? Los síntomas, pero sí es sin duda alguna la dopamina. Wow. Me parece muy impresionante. Muchas gracias por darnos toda esta perspectiva de los psicópatas. Cuando gusten de todo lo que quieran hablar. Quiero que nos platiques ahora de por qué, a pesar de que tú eres una médica, que normalmente la medicina está muy en contra de sustancias, por ejemplo, te inclinaste hacia todo el tema de las sustancias. Wow, es muy bueno. Por ser una persona LGBT. La persona LGBT sufre un marcado rechazo. Por ejemplo, ese es muy buen ejemplo para lo que hablamos anteriormente. Vamos de nuevo. Las personas LGBT nos volvemos altamente mentirosas, ¿no? Porque no le podemos decir a nuestras amigas quién nos gusta realmente. Yo tenía pánico de decirle a mis amigas, ¿no? Ay, es que nos gusta el de tercero B, papacito y guapísimo. Y yo, sí, ¿no? Cuando en realidad yo estaba enamorada de otra persona, de una mujer. Entonces nos volvemos mentirosos y no por eso somos sociópatas. Entonces, al ser una persona con tanto rechazo, una cultura absolutamente homofóbica, criadísima así, súper catoliquísima, mis padres profundamente homofóbicos, no haber referencias de homosexuales, ¿no? Como ni de lesbianas en mi colonia, muy vulnerados, altamente violentados, ¿no? La trailera, ¿no? Recuerdo mucho a una de las vecinas de mi barrio, muy mal, tratada, y el gay, el joto de estética y eso. Entonces recibí muchísimo rechazo, ¿no? Y uno de los rechazos de la población LGBT, que se cree que todos consumen sustancias, ¿no? Como todos tienen VIH,
las generalizaciones malditas que tanto dañan y todos son unos drogadictos, ¿no? Porque como son perversos, ¿no? O sea, como son perversos sexuales, ¿no? Por eso es muy grave como la palabra transexual o homosexual, porque los reduce a, son eso. No son mamás, no son papás, no son médicos, no son enfermeros, no son, ¿qué se te ocurre? Amigos, ¿no? No son sobrinos, no, son homosexuales, o sea, sexo. Viven en la depravación absoluta, se reúnen como en antros de vicio, donde se drogan todos con la misma jeringa y tienen sexo todos con todos y tienen VIH, ¿no? O sea, como esa es la generalización. Entonces, cuando yo veo que las personas usuarias de sustancias reciben ese mismo trato, es cuando me conmueve absolutamente así de wow, las personas LGBT, que aparte en su gran mayoría se cree que usan sustancias, tienen el mismo trato que los usuarios de sustancia y que las personas gordas, que las personas que habitan un cuerpo grande. Por eso decidí ser una médica no pesocentrista, no estigmatizante a las sustancias y porque aparte se ha visto que el prohibicionismo no sirve de nada y eso ya está comprobado científicamente. Ahora se utiliza el tratamiento en terapia de riesgos y de reducción de riesgos y daños para los usuarios de sustancias. Y porque cuando yo llegué a consumir una sustancia y lo conté en un consultorio médico, excepto mi psiquiatra, que ya he dicho 1000 veces que ya no me hizo eso, fue estigmatizado. Como, ay, por eso. ¿No? O sea, por eso fue es gay. Ay, sí, pues te hiciste lesbiana porque andabas drogada, ¿no? O sea, tomaste alcohol y seguro te acostaste con una mujer porque pues por eso, o sea, como, ajá, sí. Hasta hay canciones que dicen, ¿no? Como me volví gay de tanto alcohol y no sé qué tanta cosa, Eso me parece una cosa también súper estigmatizante. O sea, ¿cómo es posible que hoy día, 2026, se siga creyendo que ser de la comunidad se elige? O sea, ¿cómo es posible que la gente siga creyendo que la gente elige ser lesbiana, elige ser gay, elige... O sea, ¿estás de acuerdo que es un estigma? ¿Estás de acuerdo que no es real? No, es que hay hasta memes de eso, ¿no? De cómo, o sea, ¿cómo crees que voy a elegir que me rechacen? ¿No? Que me violenten. ¿Cómo crees que voy a elegir que me gusten los hombres? Ese era el meme, pero no quería esto, porque si no luego femina, sí, ¿no? Pero el meme es de quién elegiría que te guste un sociópata. Que te gusten los hombres, yo ¿No? diría. O sea, no, porque no todos los hombres son sociópatas, eso sería muy grave generalizarlo, pero sí, ¿no? Entonces, para mí fue muy doloroso, Joy, porque yo pude salir del closet ya cuando no me tenían que apoyar económicamente mis papás. Y en ese momento fue siendo psiquiatra, porque mi sueldo de médica general no alcanzaba para independizarme y entonces yo seguía en el closet con mi familia porque recibía apoyo de parte de mi familia, ¿no? Y cuando ya lo logro, porque tengo una beca, porque estoy haciendo mi especialidad en psiquiatría, que apenas si te alcanza, pero en el psiquiátrico encuentro psiquiatras transfóbicos, homofóbicos, lesbodiantes, y entonces fue muy doloroso, ¿no? Por eso también el camino hacia no estigmatizar sustancias como el día 2, porque el día 1 creo que no tuvimos clases, o sea, como que es la guardia pero el día 2 de psiquiatría, me acuerdo perfecto que era un martes, la clase de las 4 de la tarde, nos dijo el psiquiatra, paso número 1, no tener un juicio de valor. Bueno, muchas personas se lo pasan por el arco del triunfo, ¿no? O sea, no puedes tener un juicio de valor hacia nada. Hacia nada es si la persona es homosexual, si la persona decide, no sé, tener pasión, hiperfoco por algo, no sé, y eso incluye las sustancias, ¿no? O sea, eso, ¿tú quién eres? O sea, ¿quién te crees? ¿Qué nivel de superioridad crees tener para decirle a una persona que si se siente bien fumando cannabis, ¿no? Está prohibido y está mal? En lugar de explorar y decirle, ¿de qué te sientes bien? ¿Y de qué te sientes mal? Porque seguro no es magia nada de eso, ¿no? O sea, ¿en qué te ayuda la cocaína? ¿Y en qué te empeora? Pero claro, no. El estigma absoluto. Entonces, fue a partir de ahí que yo llegué y dije, estoy en el psiquiátrico, ¿no? Literal. No va a haber nadie que me diga feminazi, marimacha. No, pues sí lo subo. Y entonces a partir de ahí yo me fui por mi propio camino como de esto nos hace falta. Ojo, no todos. Por supuesto que si no me hubiera vuelto loca o me hubiera suicidado. Hubo personas que me acuerparon
Puedo nombrar a la doctora Centeno, que es maravillosa. Ella siempre en sus pláticas metiendo todo el contenido LGBT, etcétera. Entonces hay mucha gente que no, pero sí fue tras eso, fue tras experiencia propia de decir, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo pueden responsabilizar a una persona de te abusaron porque estabas borracha o porque estabas marihuana, ¿no? O sea, porque te fuiste de fiesta. Claro, siempre se culpa a la víctima. Eso me parece brutal. Somos una sociedad que culpa a la víctima. Siempre. Oye, ahorita que mencionaste que el prohibicionismo ya no funciona, que con lo que se trabaja ahora es con la reducción de riesgos, ¿qué significa eso? Ya. Ver en qué áreas de su vida le está afectando a la persona el uso de una sustancia. Okay. No prohibirla. Nada, que eso es muy común en los clúster B de la personalidad, que es polarizan. Se van de absolutamente bueno o absolutamente malo, ¿no? Joyna es mi mejor amiga. Joyna es increíble, es la persona con la que la paso súper divertido, pero no vino a mi cumpleaños, es la peor bruja del planeta y no quiero saber nada de ella porque no le importó mi cumpleaños. Entonces siempre hay que irnos a la escala de grises. Eso es muy peligroso en todo el cuerpo. No puede un paciente tener 3 de hemoglobina y yo pasarle de 10 paquetes de sangre. La compensación de inmediata no es así. Es un goteo específico que yo desconozco, enfermería me podrá ayudar y los hematólogos y los urgenciólogos, de sangrado, ¿no? O sea, y no es lo mismo mi abuelito que llevaba 10 años enfermo y que ya lo dializaban y que todo el tiempo yo vi cómo fue en decadencia y falleció hace unas semanas, a mi primo que chocó en un accidente automovilístico y ese golpe a la psique, ¿no? Lo desconozco. No es lo mismo que me entrenen para mi vida sexual y que en algún momento yo decido tener relaciones sexuales con alguien a que me violen. Entonces, todo lo que es así de golpe no funciona. Y justo el prohibicionismo es eso. A partir de mañana no te fumas ningún cigarro, pero me fumo 2 cajetillas. La abstinencia del tabaco puede matar a alguien. La abstinencia del alcohol puede matar a alguien. Por eso no funciona. Por pura ejemplo fácil, si tú me dices, Elisa, no voltees, yo voy a decir que hay una araña. No, por pura reacción humana química de la amígdala, del hipocampo, del sistema de cortisol de alerta, lo voy a hacer. Entonces, no hay forma de que el prohibicionismo funcione. ¿Y qué hacemos con una persona? ¿En qué te está afectando el cannabis? No, pues es que ya mi esposa me quiere correr de la casa porque fumo allá adentro desde las 6 de la mañana. No fumes desde las 6 de la mañana. No. Sal y hazlo en la terraza y fúmate el porro. ¿Qué concentración de THC tiene? ¿No? Porque entonces quedó ya bien paralizado, me da la pálida. No permitas que te dé la pálida. Vamos a ver que una concentración de THC más bajita te convendría, ¿no? Lejos de, no puedes fumar marihuana. Eso está prohibido. Eso no sirve para nada. De hecho, te estás arruinando el cerebro, ¿no? O sea, como cuando se ha visto algunos beneficios del cannabis. Entonces, esa es la reducción a grandes rasgos, que es mucho más compleja, pero a grandes rasgos es ver en qué le está afectando a la persona y disminuir el riesgo que está corriendo, no prohibirle la sustancia. Ok. Y entonces, ¿qué tipo de consulta puede encontrar alguien que va hacia tu consultorio? Es decir, si tú no prohíbes, trabajas con varios tipos de sustancias. También quiero que nos platiques un poquito de las microdosis y de la psilocibina. No sé si sigues trabajando con eso. Es muy complicado lo de la psilocibina y lo de los psicodélicos. Hay terapias asistidas con psilocibina y con otros psicodélicos. De hecho, también la controversia de toda la vida, hay controversia a saber si la ketamina es un psicodélico, el MDMA es un psicodélico, y ahí como que cada quien va haciendo sus reglas. El psicodélico no debe de causar adicción, ¿no? O sea, hace entrar a un estado alterado de conciencia. El MDMA sí puede tener efectos en la dopamina y en la noradrenalina, cosa que no hace el psicodélico, que activa la red de neuronas por defecto. Y entonces las personas entran a un nivel, bueno, no, con una microdosis no entran a un nivel alterado de conciencia, pero digamos, aumenta la empatía, aumenta la claridad mental, aumenta el ruido externo de pensamientos y entonces con mayor facilidad y con mayor empatía pueden ver un contexto que les estaba ocurriendo, ¿no? Acompaño a las personas que me cuentan, tomé psilocibina y me pasó esto, esto y esto y esto, sin estigma, al igual que cannabis, al igual que cocaína. Yo lo recomiendo en un setting cuidado, pero no tengo ningún problema si esa persona se tomó un cuadro de LSD en un rave.
¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué sentiste? Me han contado muchísimas personas, por ejemplo, en este ejemplo del LSD en un cuadro, en un rave, sentí culpa, no me pude divertir, ¿no? Vi tanta gente, tanta emoción que se me vino la voz de mi papá regañándome porque no he barrido mi cuarto o de mi mamá diciéndome que soy un inútil, que tuve una crisis de ansiedad. Y entonces decir, ¿por qué el placer te cuesta tanto? Esa es la forma en la que yo acompaño a las personas usuarias de sustancias. Uh-huh. Ok. ¿Qué más, Joy? Pues yo creo que ya por ahí tengo todas mis preguntas. Acabamos bastante rápido con todas mis preguntas. Es que me contestaste la mitad antes de que te las preguntara. Ay. Pero dime tú, ¿quieres agregar algo más? No, pues lo que gusten preguntar, vengo dispuesta. Bueno, no, tengo dos preguntas. Uno, nunca nos mencionaste el trastorno, no nos mencionaste varios trastornos y yo quiero saber en dónde entran esos. Trastorno bipolar, el trastorno de personalidad múltiple, ¿esos en dónde van? Esos no están en el trastorno de personalidad. Bueno, el múltiple sí, pero es rarísimo, ¿no? Es rarísimo. Creo que a lo largo de la historia, y de nuevo voy ahí como a medio a ojo de buen cubero decir las cifras, ha habido 3 casos así diagnosticados. Entonces, en toda la historia. Ajá. Sí, es más como de películas, ¿no? Como de ficción y eso. Pero es muy común que el paciente llegue al consultorio y te diga, doctora, tengo trastorno múltiple de personalidad. Porque un día me enojo y al otro día estoy feliz, pero a veces amo el mar y a veces el bosque y de pronto odio a mi esposa y espérate, esos son rasgos de personalidad, impulsos, sobrecargas, ¿no? Pero es rarísimo un trastorno múltiple de la personalidad. Y es muy fantasioso cómo lo reflejan en las películas así de, sí, entonces carga un carro y todas esas cosas. Y el trastorno bipolar. El trastorno bipolar es otro trastorno completamente distinto a las personalidades. Hay 2 tipos, el tipo 1 y el tipo 2. No vamos a profundizar tanto, pero era lo que antiguamente se conocía como maníaco depresivo. Una persona maníaca depresiva, que quiere decir que puede hacer episodios de manía o hipomanía. Es mucha euforia. Ahí, si alguien de nuevo nos está escuchando, si te disminuye la necesidad de sueño. No es que no dormí porque tengo mucho trabajo y me quedé toda la noche así, tome café, aspirinas y no sé qué tanto. Es que no necesito dormir. Y como no necesito dormir, yo ahorita me puedo comer el mundo entero. Entonces voy a ir a reparar mi carro, a lavar toda la ropa, pintar la casa. Uh-huh. Ese aumento de energía, que puede ser disfrutable, el paciente con manía lo disfruta en ocasiones. Como de, no, es que acabé, me dicen así como de... me acuerdo mucho un paciente que era ojalatero y me dijo, reparé 20 carros, doctora, ¿cómo cree que voy a querer parar? O sea, yo no me siento cansado. Esa es una manía, pero es peligrosa. Porque están en su gran mayoría de los casos, también debate si sí puede haber manías en psicosis fuera de la realidad. Y eso los hace cometer conductas de riesgo, como es tanta la emoción y la euforia que yo, Ina, te doy todos mis ahorros, toma. Y ahorita voy a comprar un viaje a París, pero no sé cuándo lo voy a efectuar porque el avión sale la semana que viene, pero yo no puedo, pero estoy en manía, ¿no? O sea, se ponen en riesgos sexuales, de gastos impulsivos. Y por otro lado, cuando se les baja la manía por alguna razón química, puede ser farmacológica, entran a depresiones muy profundas, ¿no? Que se puede confundir, por ejemplo, con el uso de MDMA, el famoso éxtasis que te da el bajón, ¿no? Y por eso la gente dice, tengo manías, no, consumiste una sustancia. Entonces, el trastorno bipolar es una enfermedad que tampoco se quita nunca, pero tiene un tratamiento específico. El más común, no estamos prescribiendo ni diagnosticando a nadie, claramente, con todo lo que hemos hablado hoy, pero es valproato de magnesio, en algunos casos antidepresivos para los que se van súper abajo, que es el pico de la manía o la depresión. Y más o menos, ahí sí te contesté la pregunta. Sí, pero el valproato de magnesio solamente no está recetado para mujeres y menos para mujeres jóvenes. El valproato de magnesio lo pueden tomar mujeres y mujeres jóvenes. Sí, no tiene efectos como secundarios, como... Sus efectos, es que ya ha avanzado tanto la medicina que sus efectos secundarios más comunes son, recuerdo, gastrointestinales. Molestias gastrointestinales. A lo mejor cuando inicia el tratamiento, esto es muy común de todos los psicofármacos, cuando inician 3-4 días tienen molestias. Por ejemplo, sedación.
¿no? O sea, se puede sentir con sueño a la persona con valproato de magnesio, un poco desconcentrada, mientras el cerebro se habitúa. A los 3-4 días, normal. Pero no está proscrito, es la palabra, en mujeres. Se puede tomar en mujeres jóvenes, no tiene efectos secundarios graves como otros psicofármacos. En el embarazo, ahí sí tocaría una evaluación muy específica para ver cómo es el riesgo-beneficio, que le conviene más a la persona, pero no está proscrito. Ok. Y mi otra pregunta en lo que fuiste al baño que pensé es, todos estos trastornos y enfermedades mentales se pueden tratar justamente en tu rama, ¿no? En psiquiatría con medicamentos psiquiátricos. Los psicópatas y sociópatas no tienen ningún medicamento que les pueda ayudar a desarrollar ¿cómo se llama? La única sustancia que hasta ahora se sabe que aumenta la empatía son los psicodélicos. Mayoritariamente la psilocibina. Es la que se sabe que aumenta, pero está en estudios, ¿no? No está aprobado en todos los lugares, está aprobado el uso chamánico, en protocolos de investigación, etcétera. De ahí lo que decíamos, solo que les disminuye el impulso un antipsicótico, vamos a nombrar algunos como olanzapina, quetiapina, risperidona, aripiprazol. Les disminuye el impulso, igual que los inhibidores de recaptura de serotonina que son sertralina, fluoxetina, escitalopram, pero cura no. Y eso, más terapia, pueden tener buen pronóstico las personas, pero cura no hay hasta ahora. Ok. Bueno, ya despejaste todas mis dudas acerca de psicópatas y sociópatas. Qué bueno, Joy. Te agradezco mucho que estés aquí. Tenía mucho tiempo buscándote. No saben lo difícil que es encontrar a esta mujer. Los WhatsApp es el peor dolor de cabeza para las personas que me los envían. Sí, es difícil contactarte y encontrarte, pero gracias por estar aquí, gracias por darte el tiempo. Yo sé que eres una persona muy ocupada, que das consulta todo el día. Ya no sé si es así, pero antes era así, entonces gracias. Más que dar consulta todo el día, es muy cansado recibir tanto trauma, entonces tengo que hacer una serie de actividades que me despejen de eso. Y al contrario, yo te agradezco a ti porque lo que se busca en espacios terapéuticos es lo que justo estamos haciendo, que es darle voz al abuso. Incluso no puedo recordar si la primera vez que le di voz fue en terapia, pero sí fue gracias a alguien más. Y si alguna situación que comentemos aquí o en cualquier otro podcast donde has nombrado el abuso le va a servir a alguien, ¿no? Porque la mayoría de las personas nos atrevemos a decir cuando alguien dijo, ¿no? Es que el profe me agarró de la cintura y no me gustó. Y dices, ay, a mí también. Entonces, y porque los seres humanos tenemos neuronas en espejo e imitamos. Entonces, muchas gracias, Joy, por abrir este espacio y cuando gustes podemos profundizar en otros trastornos de la personalidad y en otros trastornos psiquiátricos o en algún otro tema que podamos compartir. Me parece perfecto. Luego me pasas esos tips para despejarte, porque yo con estos podcasts ya es muy complicado. Me imagino. Poner despejar la mente de todas estas historias tan horribles. Te veo. Justo yo te decía, es difícil escucharlos. No me imagino estarlos de frente acompañando. Sí. Vamos ahorita en el episodio 26. De los 26 no he visto, voy a hacer la lista para decirles, o sea, ya no decirles a buen cuero, pero de los 26, fácil 20 han sido abuso sexual. Ouch. Entonces sí es... Yo sé que es pesadísimo. Sí es pesado. Pero bueno, muchas gracias. Tú la verdad es que me ayudaste muchísimo a entenderme, a entender muchas cosas de mi ser. Te ayudo. Sí, fuiste una persona que me ayudó mucho en su momento y ahorita creo que le vas a ayudar a muchas personas. Entonces, muchas gracias. ¿Quieres dejar tus redes sociales? Estoy en Instagram, es la única red social que utilizo que no sea para mi vida privada, que es Psiquiatría sin Diversofobia. Ahí sí, quien quiera entrar, porque es una postura muy LGBTB friendly, con perspectiva de género feminista. Entonces, pero bienvenidas y bienvenides. Perfecto. Les dejamos las redes sociales de Eli aquí. La verdad, sí, síganla. Creo que tiene mucho contenido de valor. Me gusta mucho lo que comparte. Siempre me la paso reposteando. Y también sigan las redes sociales de Hablemos de Abuso, por favor. Compartan, denle like, comenten y hagan así todas las cosas que puedan para que tengamos más engagement. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.